la compañera Olga Biglieca, una de las fundadoras del Plenario de Trabajadoras, una gran constructora del partido y la organización de mujeres socialista, que es el Plenario de Trabajadoras. Así que un aplauso para ella y espero que disfruten el curso. Hola, buenas tardes. Bueno, primero gracias por venir, a pesar del temporal espantoso. Gracias también a los que fuimos puntuales. Sin temporal, el próximo viernes vamos a tratar de empezar 18:30 o'clock. Si alguna compañera o compañero no pudo venir hoy, tenemos la chance de encontrarnos el viernes próximo a las 5 para hacer un repaso, no, en realidad para que puedan escuchar, aunque sea a la rápida, este primer encuentro y participar del segundo más cómodamente. Esto es un curso sobre la doble opresión de las mujeres. Ahora ya, a esta altura del siglo XXI, después del Ni Una Menos, después del Ola Verde, nadie pone en cuestión que hay una especificidad en la opresión de las mujeres. Pero no fue esto siempre así. Yo creo que no hay que remontarse muy lejos, tal vez en la década del 80, incluso del 90 del siglo pasado, mucha gente podía preguntar, ¿pero por qué un curso de la mujer? ¿Eso no es un particularismo? ¿Y no es un particularismo que divide la clase obrera? Bueno, por supuesto está la teoría del estalinismo, pero no solamente los estalinistas se preguntaban eso. Las corrientes socialistas siempre entendieron que había una especificidad de la opresión de la mujer. A mí me gusta subrayar estas cosas, no porque tenga una maría querellante, sino porque muchas veces las mujeres y los hombres socialistas somos tildados de oportunistas, como que nos estamos subiendo tarde y mal al carro de la lucha del género. Bueno, Flora Tristán, una mujer que nació en Perú, era franco-peruana, hija de una francesa y de un militar independentista peruano, escribió en la primera mitad del siglo XIX, Flora Tristán se murió en 1844, ya libros sobre la especificidad de la opresión de la mujer. Tiene unos 3 libros muy preciosos que son libros de época. Entonces ella es una socialista utópica, es premarxista y sobre todo se dirige a los trabajadores en un esfuerzo para que entiendan que la causa de las mujeres los interpela, les importa y tiene un lugar en el propio destino de los hombres de la clase obrera. Entonces, a la hora de discutir los antecedentes, uno puede apelar a Flora Tristán y decir, mirá, para 1820 nosotros pensábamos esto. En lo que no hubo tanta armonía hacia adentro de las corrientes socialistas es qué respuesta había que darle a la especificidad de la opresión de la mujer. ¿Cuál era la forma organizativa en la que los socialistas tenían que trabajar esta peculiaridad? Todas las internacionales tuvieron debates a veces muy ásperos sobre cómo había que intervenir, y hay debates de esos que parecen viejos pero que en realidad mantienen toda su vigencia. La irrupción del movimiento de mujeres en los últimos años, que no es una irrupción estrictamente de la lucha de género, también las mujeres han estado a la cabeza de la resistencia contra Bolsonaro, contra el gobierno de Trump, en las revoluciones de la primavera árabe,
ha quitado ha dado un protagonismo tal a la lucha de las mujeres que lo que se abren son otros debates distintos. Los debates sobre el patriarcado, los debates sobre la sororidad, los debates sobre la paridad, sobre el feminismo, sobre la posibilidad de ser socialista y feminista a la vez, si acaso eso existe, que tienen una enorme actualidad. Sin embargo, tienen actualidad, pero no son novedosos. Muchas de esas cuestiones ya estaban en debate en la Primera y en la Segunda Internacional, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX. Esas son algunas de las cosas que vamos a ir viendo en nuestros 4 encuentros, pero así como un anticipo mínimo, me gusta decir que para los socialistas la opresión de las mujeres se define como una doble opresión. Esa doble, compartimos la primera, la obvia, la opresión de clase, con nuestros compañeros, con los hombres de nuestra clase, que tiene que ver con el lugar que ocupamos en la producción, con el régimen de la propiedad privada, con la plusvalía. Pero hay una segunda opresión, que es una segunda opresión que vivimos por ser mujeres, y que tiene que ver con el lugar que ocupamos en la familia. Tiene que ver con lo que demanda de nosotros, de nosotras, el capital, que es la procreación y el cuidado de la familia para garantizar después la reproducción de las fuerzas de trabajo. Esto lo vamos a ver el próximo viernes, prácticamente esto va a dominar, y las implicancias políticas de esta situación es el tema de la próxima clase, pero ya desde ahí tenemos una primera diferencia, porque cuando nosotros decimos lo que pasa es la doble opresión, suele pasar que las mujeres feministas les sale una sonrisa enorme y dice, estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo. Porque cuando nosotros hablamos de doble opresión, no estamos diciendo que hay una opresión del capital y hay una opresión de los hombres. Nosotros decimos, hay una doble opresión ejercida por el capital, aunque muchas veces los hombres son la correa de transmisión o los ejecutores de algunos aspectos de esa opresión, como es en el terreno de la violencia. Bueno, y ahora vamos a hacer para atrás, y vamos a los albores de la historia humana. Hace millones de años, los seres humanos, por decirlo así, vivíamos en pequeños grupos nómades, éramos caníbales, nos comíamos los unos a los otros y éramos parasitarios. Nuestra economía era una economía parasitaria de la naturaleza. O sea, no hacíamos nada por cambiar la naturaleza, sino que vivíamos de lo que ella nos daba. Había una división genérica del trabajo. Si bien no en todas las culturas es así, pero en general y en la mayoría de esas sociedades, los hombres eran cazadores, se ocupaban era la época de los enormes animales, trataban de conseguir carne, caza para comer, y las mujeres éramos recolectoras o excavadoras. O sea, tomábamos lo que se ofrecía, los frutos, raíces, y por eso todavía hoy en algunos pueblos originarios de Canadá, el ritual de pasaje de una mujer de la infancia a la adultez se hace con una vara de madera lijada en la punta, que es lo que ancestralmente hicieron las mujeres de su cultura, que es excavar la tierra para tratar de sacar raíces que los alimentaran. El trabajo de recolección y excavación era llevado a cabo por las mujeres en compañía de los niños del clan. Y el trabajo de cazar era ejecutado por los hombres.
Hay algunas excepciones. En algunas culturas que estudió un antropólogo en la Polinesia que se llama Malinowski, él encontró una comunidad en donde las tareas eran exactamente inversas. Las mujeres, por supuesto, tenían los niños y parían, pero rápidamente los hombres se hacían cargo del cuidado de las criaturas, de la excavación y de la corrección, y las mujeres eran las cazadoras. Pero en general esto no fue así. Algunas estudiosas feministas explican la diferenciación de los géneros a partir de estas tareas que así llevaban a cabo hombres o mujeres. El trabajo de las mujeres, dicen, era un trabajo colaborativo, un trabajo en grupo, que permitía el intercambio, la charla, y por eso las mujeres habríamos aportado, prohibido chiste sexista, a un desarrollo del habla, del lenguaje, a complejizarlo. La tarea de los hombres era una tarea totalmente distinta, era una tarea que exigía el silencio, la rapidez, un nivel de atención altísimo, y esas aptitudes con el correr del tiempo habían ido consolidándose de tal manera que convirtieron a los hombres en los guerreros por excelencia, y en una estructura física más fuerte que la de las mujeres. Esta organización, Federico Engels la llama el clan matriarcal. Bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente y está en cuestión que es sobre todo el nombre, más que las características de la organización de las que estamos hablando. Pero puede ser que ustedes se encuentren con la definición como matrilineal, que es un vocablo que a lo que alude es a la línea de la herencia, que es a través de las mujeres, o matrilocal, que quiere decir que los extranjeros, cuando se produció un matrimonio entre hombres y mujeres, cosa que va a pasar muchísimo después, van a afincarse en el clan de la mujer y no del hombre. El clan matriarcal es una sociedad que está amenazada por todo tipo de peligros. Piensen que vivimos en un estado de animalidad todavía. Rige el canibalismo. O sea, los seres humanos se comen y nos hemos comido largamente. Entre el 8000 y el 6000 a.C., recién está fechada la extinción del canibalismo. O sea, nos comimos hasta ayer a la tarde. No, porque vale la pena saber esas cosas, porque después hay gente que te dice, ay, ¿por qué somos tan crueles y hay tanta violencia? Y no sé qué, y en realidad la parte de la historia nuestra en que ese tipo de cosas son objetadas es tan chiquitita por referencia a la anterior. Entonces, preservar la vida del clan era una cosa indispensable. Dos tabúes van a ser comunes a los pueblos de la Polinesia, de Oceanía, de Canadá o de Tierra del Fuego. Un tabú es el tabú del incesto. Los miembros de un propio clan no pueden tener relaciones sexuales entre sí. Los que están unidos por vínculos de parentesco, ahora vamos a ver cómo son, no tienen nada que ver con los vínculos de parentesco que hoy conocimos, no pueden tener relaciones sexuales. Es una manera de tratar de bajar los conflictos y preservar el buen clima en casa, ¿no? Que la fiesta transcurra en paz. El otro tabú es da carácter sagrado a la vida de los miembros del propio clan. O sea, no se puede matar en una sociedad donde es legal comerse al otro, no se puede matar al miembro de un propio clan.
y el que viola ese tabú va a ser expulsado o va a ser muerto. Las relaciones de parentesco en esa sociedad, como les decía, no tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos. Es una sociedad de hermana-hermano, de hermanas-hermanos, con el vínculo más estrecho que una persona pueda imaginar hoy. Sin embargo, es un vínculo que no tiene vedado el sexo, donde no comen juntos ni duermen juntos. Se piensan que son todas estas estrategias diseñadas para tratar de preservar la vida. Todavía hoy, entre los tobriandeses, que es una comunidad que vive en Papúa, de una sexualidad muy libre hasta hoy, o sea, no han logrado destruírsela a ninguno de todos los misioneros que le mandaron, donde la sexualidad está expuesta, los niños participan de alguna manera de eso, es un tabú absoluto que los hombres y las mujeres coman juntos. Porque el alimento, cuando yo decía hace un ratito que era una sociedad parasitaria de la naturaleza, lo que quiero decir es que era una sociedad en donde prácticamente cada persona obtenía lo que iba a consumir. No había ninguna clase de excedente. Como no había ninguna clase de excedente, no había ninguna clase de explotación, porque ¿cómo podrías explotar al otro si el otro a duras penas va a conseguir lo que le garantice la subsistencia? Es una sociedad donde no hay esclavos y donde no hay jerarquías. Esto que se dio en llamar el comunismo primitivo. No quiere decir que fuera una sociedad de almas bellas, en donde todos se prodigaran amor y cuidados. Eran sociedades absolutamente brutales, pero con estas condiciones de subsistencia. El régimen hermano-hermana entonces era un régimen de gran cuidado recíproco, con los límites que acabo de describir, y los niños vivían solamente con las mujeres. Comían y dormían con las mujeres, y en general los hombres dormían cerca, rodeando, eran nómades, el lugar donde las mujeres descansaran. Cuando los chicos, los niños varones pasaban de cierta edad, había algún ritual de pasaje que cambiaba de una cultura a otra y se incorporaban al colectivo de los hombres. No existía la maternidad, así como la entendemos hoy. Se supone que todas las madres, todo esto tiene un nivel conjetural muy importante y está cruzado por enormes polémicas. Puede haber sido un detalle más así o más asá, pero lo que es seguro es que la maternidad no es una condición biológica. Cuando las mujeres pasan a la adultez, dejan la niñez y son mujeres adultas, son responsables y se consideran madres de todas las criaturas de ese clan. Hay una antropóloga yanqui, Gail Rabin, y también lo dice Evelyn Reed, otra norteamericana, que señala que no se ha encontrado ningún vocablo que defina la función paterna. Y sin embargo, hay muchísimas maneras de nombrar a la madre. Los hombres del clan matriarcal son como tíos, responsables por la vida de cada uno de esos chicos también. Pero no hay ninguna conciencia del aporte masculino a la procreación. Falta el vocablo porque se desconoce la función. Y falta muchísimo para que la especie aprenda que los hombres tienen algo que ver en la procreación. Este hecho, que las mujeres garantizaban la comida cotidiana a través de la recolección, la caza era mucho más difícil, era eventual, y el hecho de que dieran la vida explica el lugar de magas o de diosas que tienen en esa cultura.
Seguramente ustedes han visto, y si no han visto, se meten en Google y buscan las mujeres de la época y van a tener unas peticitas gorditas retaconas, fortachonísimas, muchas veces están embarazadas, muchas veces están con los brazos en alto, como en un gesto para ayudarse a parir, y esas son mujeres diosas, mujeres símbolo de la fertilidad, mujeres que tienen un pacto con las fuerzas de la naturaleza. De esa manera se entiende que queden embarazadas y puedan dar la vida. Entonces, aunque estamos en una cultura donde no hay jerarquías y donde no hay explotados y nadie vive del otro, el lugar de la mujer es un lugar preponderante por estos dos atributos, porque da la vida y porque garantiza la comida cotidianamente. Bueno, y si estaba prohibido, ¿cómo era que se embarazaban? Los matrimonios eran encuentros eventuales de clanes amigos. Los encuentros eventuales de clanes amigos explican también por qué no hay ningún registro de la paternidad, porque el hombre sigue su camino en su propio clan y el niño va a nacer muchos meses después en el clan de la madre. Se entiende como que la mujer es un motor del desarrollo porque es la que va a cuidar la vida de las crías. Cuando se descubre el fuego, por ejemplo, el fuego no se usa en principio para cocinar, se usa para espantar a los animales salvajes en la noche y se usa para cuidar a las mujeres que paren. Parece que los niños recién nacidos eran una tentación muy grande, entonces cuando una mujer paría acompañada por las otras mujeres del clan matriarcal, se hacía como una rueda de fuego para evitar que se acercaran los hombres. Todavía hoy en muchas culturas las mujeres paren y hay como una rueda de velitas que la protege en este acto. Y se entiende, o muchas antropólogas ven ahí, una rémora de estas prácticas ancestrales. Perdón, quiero ver si no me estoy olvidando algo importante de esta parte. Sí. ¿Cómo? Para que no se nos morfen. Bueno, en la mitología está lleno de cronos, digamos, de padres que se morfan a sus hijos. Muchos de los estudios de Engels en realidad vienen del estudio de la mitología, de un libro de un alemán, Bachofen, que lo que estudiaba era las leyendas y los mitos y trata de desentrañarlos y dar una explicación a esto. Eso hace que mucha gente lo desacredite porque confía más en el carbono 14, pero hay... yo traje dos ejemplos de la mitología que me parece que son preciosos para contar, pero falta un poco. Las mujeres además, como recolectoras, van a ir comprendiendo lentamente y a lo largo de centurias y milenios el ciclo de la naturaleza, o sea, por dónde tienen que ir y para dónde tienen que ir para encontrar comida en las diferentes estaciones. Y otra cosa que empiezan a aprender es qué hierbas son beneficiosas y cuáles son dañinas. Por eso van a ser las primeras médicas, las primeras curanderas y también las primeras que trabajen la cestería o tejan para poder llevar los bártulos en este recorrido de pueblos nómades. Muy bien, nos estamos acercando más o menos entre el 8000 y el 6000 antes de Cristo, que es cuando se produce lo que se llama la revolución neolítica. Alguna de estas chicas que se sentía familiarizada con el ciclo de la naturaleza
probablemente haya pensado que si de esa semilla o de ese fruto había crecido la planta que ella iba a encontrar, no estaba mal que ella actuara y fuera quien enterraba la semilla. Vamos a tener los primeros cultivos y también los primeros traslados de animales pequeños. Por lo que han encontrado, por ejemplo, los antropólogos cerca de Estambul, son perros, ovejas, cabras, que el clan llevaba consigo para garantizar una forma de alimento. Bueno, el descubrimiento de los cultivos, de que si uno cultiva, si uno hunde la semilla, algo crece después, va a abrir una etapa de proyecciones infinitas. Más o menos durante 2500 años, este proceso se va a ir afincando, se va a abandonar el nomadismo, se van a establecer las primeras aldeas, los primeros cultivos, los primeros corrales. Estamos hablando de clanes donde solamente existe la propiedad comunal. La idea de la propiedad privada es una cosa que no es posible concebir. Malinowski también cuenta eso, que él, cuando fue a la Polinesia y trataba de explicar qué era la propiedad privada, que había cosas que eran suyas y otras que no eran suyas, se reían de él. Pensaban que era un juego, que esto no era posible. Tampoco entendían el pasado como algo separado del presente, sino que la historia de cada pueblo estaba en un único relato y no había una disociación entre quien lo narraba y quien había vivido. Bueno, estas primeras aldeas son aldeas rigurosamente de clanes matriarcales, o sea, o matrilocales o matrilineales. Vengo curtida, lo explico porque tengo una experiencia traumática con el vocablo. En estas aldeas empiezan a generarse los primeros cultivos, los primeros corrales, todo esto es propiedad común. Los primeros cultivos permiten que haya ¿qué? Que haya forraje, que haya un mínimo excedente. Bueno, como les decía, en estas primeras aldeas no existe nada parecido a la propiedad privada. Estos pueblos que se han convertido en sedentarios, se han afincado cerca de cursos de agua. Por ejemplo, en Oriente van desde el Valle del Nilo hasta lo que se llamó la media luna de las tierras fértiles, que es el Éufrates y el Nilo. En América del Norte, en la costa este. En todo Mesoamérica y en América del Sur, en la cadena andina. Son los primeros lugares donde se producen los primeros cultivos ¿qué son? En Oriente, trigo sarraceno, cebada. En América, porotos, mandioca. O sea, van cambiando los cultivos, pero no va cambiando el proceso, que por supuesto no es simultáneo, pasa en distintos momentos. Las plantas dan semillas y las mujeres aprenden que si muelen las semillas pueden hacer harina, y si pueden hacer harina pueden hacer pan, y el pan dura más de un día, o sea, se puede acumular comida. Y ahí hay una historia de la mitología egipcia que a mí me encanta y que muestra además cómo estas nuevas tecnologías que sacan a la humanidad de un lugar parasitario y que le permiten intervenir en la naturaleza, va a hacer crujir también la organización social y los vínculos de parentesco. Una primera versión dice así: Iris y Osiris, hermanos, dioses, reyes de Egipto. Osiris dice:
que su hermana Isis aprendió a moler la semilla de la cebada y que entonces ya no habrá hambre entre los seres humanos y que entonces es la hora de prohibir el canibalismo. Otra versión más moderna dice que Isis y Osiris ya no son hermanos, sino son una pareja y tienen un hijo, pero es lo mismo. Ella aprendió a moler la semilla de la cebada y el trigo sarraceno y que entonces hay que prohibir el canibalismo porque ya no se justifica que los hombres se coman entre sí. Estas eran las cosas que leía Bachofen y que después Engels reinterpretaba sin carbono 14 sobre lo que había hecho Bachofen. Lo que caracteriza este periodo es que empieza a haber sobrante, un excedente. Y otra cuestión que sucede es que el clan no es autosuficiente para mantener esta tecnología. Ha habido enormes saltos tecnológicos, por ejemplo, la piedra pulida. La piedra pulida permite mejorar las herramientas y mejorar las armas. Afincarse cerca de los ríos permite que los hombres pesquen y entonces se garantiza una continuidad de la comida diferente que cuando estaba en el azar de la casa mayor. Empieza a haber reservas de alimentos, pero no faltan personas que se ocupen de eso. Y así como en la larguísima etapa anterior no tenía ningún sentido tener esclavos, y cuando chocaban dos clanes, el clan que perdía o era asesinado o era incorporado en igualdad de condiciones al clan vencedor, ahora sí tiene un sentido tener esclavos que trabajen para lo que el clan necesita. Ahí se abre un debate bien interesante con una mujer que yo puse en la bibliografía. Me pareció que era interesante que la leyéramos. Es una antropóloga norteamericana que viene del Partido Comunista y que evolucionó hacia el feminismo, pero que trata de tener alguna base material en lo que dice. Me pareció que estaba bueno leerla porque es próxima y aún así es de una distancia enorme. Y muchas veces yo tengo la impresión de que las compañeras que se consideran feministas socialistas no han leído mucho de lo que escriben las mujeres feministas. Y esta que es próxima, es tan distante, que me pareció una buena manera de tratar de ver si existe alguna posibilidad de compatibilizar estas dos concepciones del mundo. Que es obvio que yo pienso que no. Lerner dice, las mujeres se convierten en ese momento en mercancía. Porque como se necesitan muchos brazos en el clan, el sistema de rapto de mujeres, que acompañó también el periodo anterior, toma una velocidad vertiginosa. Las mujeres son secuestradas, son robadas y apropiadas por otros clanes. ¿Para qué? Para hacer uso de su capacidad procreadora. Y en ese sentido, dice Glenda Lerner, acá tenemos la muestra de que las mujeres, la opresión de género es anterior a la opresión de clase. Engels eso no se dio cuenta. Bueno, a mí me parece que no es tan así, porque en realidad hay una frase famosa que nos ha traído muchos problemas de Marx en los Grundrisse que dice: la primera opresión de clase de la historia es la opresión de los hombres sobre las mujeres. Hay toda una línea del pensamiento feminista que dice: Marx lo dijo, no lo dije yo, en la primera opresión. Sin embargo, lo que dice Marx o lo que dice Engels en El origen de la Sagrada Familia, etcétera,
es que indudablemente, bueno, primero dice eso, la primera relación de opresión es la que establecen los hombres sobre las mujeres. Y tiene que ver con restricciones a la libertad sexual hasta ese momento desconocidas, y tiene que ver con apropiarse de los hijos de la mujer para tener, sin la menor sospecha de que pueden ser hijos suyos, para tener más gente que trabaje en el pastoreo y en la agricultura. Quiero ir a la cita. ¿Dónde estás? Dice, la apropiación por parte de los hombres de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres ocurrió antes de la formación de la propiedad privada y de la sociedad de clases. Tiene razón, esto es así. Todavía falta un tranco para que se constituyan las clases y para que se constituyan, se defina la propiedad privada. Ella dice, el trabajo de las esclavas es tener hijos para el clan que se apropió, pero en ese clan no es solamente hombres, también hay mujeres en igualdad de condiciones respecto de los hombres. Y lo que estamos viendo es un proceso de complejización y de diversificación del trabajo y de las relaciones humanas. Ya no hay un conjunto de guerreros, ya hay jefes, ya hay esclavos, o sea, hay unos que no se sirven de las esclavas para nada y que ni siquiera se sirven del excedente de la misma manera. Empieza a haber una complejidad del trabajo y empieza a haber una complejidad social también en una sociedad donde empieza a haber opresores, que es el clan que coopta a los esclavos, y oprimidos, que son los esclavos y las esclavas dentro de ese clan. La introducción de la esclavitud es letal para las mujeres, porque las mujeres empiezan a ser desplazadas de las tareas que llevaban a cabo hasta ese momento. El esclavo toma las tareas de cuidado de los cultivos, que ya no son el pequeño huerto del que hablábamos en el 8000, sino que es la ganadería y la agricultura. Incluso se han ido desplazando las poblaciones de las zonas más selváticas a las praderas, hacia Europa. Hay una diversificación de trabajos y esos trabajos empiezan a tener diferentes jerarquías. Y las mujeres empiezan a ser replegadas de todos esos trabajos, por ejemplo, del arado, porque el primer arado es un arado manual que las mujeres pueden llevar, y eso va a ser reemplazado por arados enormes que arrastran 2 o 3 esclavos y ellas no. Ellas empiezan a estar cada vez más ocupadas de lo que hoy llamaríamos sus labores domésticas. Con el abandono del nomadismo cambian también los formatos de la pareja. Obviamente ya no hay un encuentro eventual en alguna parte del recorrido de 2 clanes, sino que empieza a haber algo así como matrimonios transitorios entre los hombres de un clan y las mujeres de otro clan. Son transitorios, hay un marido principal y puede haber otros maridos, pero cuando y otras mujeres. Pero cuando ese vínculo se empieza a estabilizar, los hombres empiezan a ir al clan de la mujer, por eso matrilocal. Para poder entrar al clan de las mujeres, los hombres, los extranjeros, tienen que depositar una dote, un aporte. En general es ganado, pero también puede ser semillas o forraje. El casamiento, aunque sea eventual, de una mujer de un clan con un extranjero, enriquece al clan. Como no muchas veces, no todos los maridos provienen del mismo clan, provienen de clanes amigos
de la mujer, pero no siempre de clanes amigos entre sí. Y Evelyn Reed explica como una forma de evitar esos conflictos que empieza a haber viviendas solo de parejas. Hay una ruptura de la vivienda comunitaria de mujeres y la vivienda comunitaria de los hombres, sino que empieza eso a coexistir con viviendas donde solamente hay parejas. Y si uno tiene una casita, ¿no va a ser su propio corral y su propio huerto? Hay el comienzo de invalidación de la propiedad comunal como la propiedad exclusiva de los clanes. Vamos a tener acá, aunque tarden mucho en definirse, el germen de la propiedad privada, el germen de la ruptura del clan y del régimen de hermana a hermano por el régimen de parejas. También, con esto de que las mujeres han empezado a ser retiradas de la producción comunitaria, los pactos se celebran entre hombres. El hombre que quiere vivir con tal mujer en este clan no lo negocia con la mujer, lo negocia con los hermanos de la mujer. Las mujeres no solamente empiezan a perder un lugar en la producción, sino que por primera vez sus hermanos pueden tener decisión sobre la vida de ellas sin que ellas tengan ninguna decisión sobre la vida de sus hermanos. Estamos empezando a ver un doble estándar de género hacia adentro de las comunidades todavía del comunismo primitivo. El régimen de hermana a hermano es lo que empieza a quedar viejo. Y ni les cuento cuando a través de la observación de los animales y de la ganadería, los hombres se dan cuenta que son fundamentales en la procreación. Es un giro, la diosa, la maga, la que tenía las relaciones con la naturaleza. Acá hay mucha gente joven, pero hay otra como yo, que seguramente alguna tarde de aburrimiento miró Canal 11 o Canal 13 cerca de Pascua y veía las fiestas romanas con los enormes falos, que eran la celebración, porque al fin habían entendido para qué servía eso que tenían ahí. Y servía nada menos que para tener hijos en un momento en que se necesitaba desesperadamente incorporar mano de obra a las comunidades para poder sostener una economía que había abierto, dice Engels, enormes manantiales de riqueza, pero que todavía no habían sido descifrados en qué significaban esos manantiales de riqueza socialmente. Pasamos entonces de una economía que había sido recolectora a una economía productora. En los primeros tiempos de la agricultura, las mujeres todavía tuvieron un papel muy principal. La Pachamama, las diosas de la fertilidad, porque se establecía una identidad entre el hecho de dar vida y la fertilidad de la tierra. Cuando los hombres descubren que ellos también tienen que ver con esto de dar vida, yo tuve la oportunidad hace unos años de estar en un lugar que ojalá pueda volver, en el Museo de las Civilizaciones de Esmirna, en Turquía. Vieron que Turquía es la zona donde se supone que se desarrolló el neolítico, tuvieron las primeras aldeas y demás. Y hay varias salas que lo que registran son cómo va cambiando la deidad. Entonces, hay muchas salas en donde están las petizas estas rectaconas a punto de parir, de las que hablábamos antes. Después pueden estar más estilizadas, después cuando empiezan a trabajar los metales son ánforas, pero son siempre mujeres. Cuando aparecen las primeras aldeas y los primeros corrales, se empieza a acercar un hombre
o los hombres a estos utensilios que son utensilios rituales, utensilios sagrados. Y lentamente se empieza a producir un giro en que las mujeres empiezan a tener un lugar cada vez más relegado, hasta que en el momento de las religiones monoteístas y aún antes, las mujeres van a desaparecer. Pero me estoy adelantando un poco. Estamos entonces ante un dilema, que es el dilema de qué hacer con el excedente. ¿Qué pasa con el excedente? El excedente, según las leyes de la herencia materna o del clan matriarcal, es de todos los miembros de un clan. Pero cuando empieza a diferenciarse, los hombres fueron fundamentales en la construcción, por ejemplo, de los sistemas de regadío. No es solamente la cosa militar, la cosa de la guerra, lo que los sitúa en un lugar principal respecto de las mujeres. También tiene que ver con que las mujeres empiezan a estar en la casa, que encima es en su casa, ya no es en la casa donde están todas juntas, sino es en la casa donde ella está con su marido. Y los tipos salen y hacen sistemas de regadío, represa, la guerra, conquistan territorios, o sea, empiezan a ser muchos más importantes, por decirlo de alguna manera, en esa comunidad que el lugar de las mujeres. Entonces hay una doble propiedad, hay una propiedad comunal y también hay una propiedad de aquellos que han podido armar sus propios ganados, generar su propia riqueza. Cuando ese hombre muere, ¿a quién va? Él sigue siendo un miembro de un clan matriarcal, es un invitado en ese clan donde vive. Entonces sus riquezas, chucu, 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 se van al clan donde están sus hermanas. No le tocan a los hijos, que son herederos de su madre y no de su padre, aunque ya se sepa que es su padre. Esa cuestión y otra cuestión son las que explican el grado de sujeción al que va llegando lentamente la mujer. El descubrimiento de la función paterna, de la función biológica paterna, hace que los hombres empiecen a tener interés en que sus hijos sean sus hijos. Al principio no es así. Al principio el sistema de pactos o de regalos con los que un hombre podía entrar al clan de su mujer, muchas veces incluía el derecho sobre los hijos de ella. Pero esto tenía que ver con que trabajaran y no importaba quién era el padre de sus hijos, sino conseguir más fuerza de trabajo. A partir de la conciencia de la paternidad, y cuando empieza a tratar de entenderse qué es ese excedente y cómo hacer para legar a los hijos el excedente, el poder militar, el poder político, lo lógico es una restricción sobre la sexualidad de la mujer. Es lo único que garantiza que los hijos de esa mujer sean exclusivamente los hijos de ese hombre. Hasta ese momento, aunque los matrimonios se suponía que tenían un carácter de transitorio y podían disolverse, crecientemente era más difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque si la mujer decidía romper con el marido, empobrecía su clan. Porque el marido, cuando era expulsado, no se iba solo, se iba con todo lo que había aportado ese clan. Entonces tal vez los hermanos no estaban tan contentos con que la hermana quisiera divorciarse y perder cabezas de ganado o perder lo que hubiera aportado al clan. Por el otro lado, era un sinsentido que los hijos no heredaran al padre una vez que el padre sabía que era el padre. Hasta ese momento, la herencia no había tenido mucha importancia, porque ¿qué es lo que se heredaba en un clan matriarcal
en la nómade. Se podían heredar algunos tejidos, algunas cestas, algunas pieles. Y heredar quiere decir que quedaban en el mismo lugar donde estaban las hermanas y los hermanos de esa mujer. Ahora, estos manantiales de riqueza inimaginados de los que habla Engels, pudrió todo, porque nadie quería perderse lo que le correspondía de eso. Y los hombres querían legar eso a sus hijos. Y para que eso fuera posible, había que destruir el derecho materno, había que destruir la herencia matrilineal. Y ahora voy de nuevo a una que a mí me encanta, esperen que la busque, así no invento. Que es la historia de Agamenón y Clitemnestra. Está en las Orestiadas esto, más o menos es así, es un cuentito, pero me gusta contar. Agamenón, que es el marido de Clitemnestra, parte a la guerra de Troya. Y el muy trucho se lleva a Ifigenia, a una hija de Clitemnestra, para que los vientos les sean favorables. Clitemnestra lo espera tranquilísima una década. Cuando llega Agamenón, lo mata. ¿Por qué lo mata? Porque él ha matado a su hija y porque ella está regida por los dos tabúes de lo que hablamos. Él no tiene por qué respetar la vida de la hija, que es de ella, pero ella no tiene por qué respetar a la vida de su marido, que es un extranjero. Entonces mató a su hija, ella lo mató y se acabó. Lo insólito es que Orestes, otro hijo de Clitemnestra, Orestes sí es hijo de Clitemnestra y Agamenón, va y se la carga a la mamá. Entonces hay un juicio espectacular en el Olimpo, en donde las diosas de la femineidad, las furias, piden el peor de los castigos para Orestes, que ha violado el sagradísimo tabú de la vida del propio clan y ha matado a su madre. Bueno, ¿cuál no sería la sorpresa de las furias cuando interpelan a Orestes y Orestes dice, pero ella es solo mi madre? ¿Cómo es solo tu madre? Claro, dice Orestes. ¿Qué es la madre? La madre es un cuenco donde mi padre puso la semilla. No es nada más que un cuenco. Uno puede decir, pero qué hijo de puta Orestes, pero si ustedes escucharon el debate en diputados, el año pasado, más de uno pensaba que las mujeres somos poco más que un cuenco, que después es reemplazado por una incubadora y ya está, el bebé feliz y no pasa nada. Bueno, las furias están indignadas, piensan que está loco, pero curiosamente la votación en el Olimpo da empate. Hay una presión de las nuevas ideas en los dioses. Bueno, y mientras esto ocurre, llega Palas Atenea. Entonces las furias dicen, estamos salvadas, viene una mina, va a votar con nosotros, desempatamos. Y dice, bueno, que vote también ella. Y ella dice, yo no tengo madre, yo nací de la cabeza de Zeus. Orestes tiene razón, él podía matar a Clitemnestra, no se puede levantar contra el padre. Es para mí espectacular cómo se describe la caída de las mujeres de un lugar que tuvieron hasta ese momento, un lugar que solamente que se desarrolló en una sociedad sin clases, sin excedente, sin propiedad, sin jerarquías, sin principales, sin jefes de los ejércitos y demás. No estaba tan mal Engels escuchando a Bachofen. Tenemos entonces a las mujeres retiradas de la producción social, porque han sido sustituidas por los esclavos, con feroces restricciones sobre su cuerpo y su sexualidad
para garantizar que los hijos sean estrictamente de su marido y recluidas en sus casas. Régimen de pareja, todo esto ya vimos casi todo. Muy bien, la abolición del derecho materno de cualquier manera no es que se hizo tan fácilmente. O sea, es una época oscura de la humanidad. Evelyn Reed dice, así como los hombres habían tomado las armas para garantizarse el territorio cerca de los ríos, el control de los ganados, muchas esclavas que parieran muchos para tener muchos esclavos, también tomaron las armas para someter a las mujeres de su propio clan. Hubo muchas estrategias, la muerte de los primogénitos, la muerte de las primogénitas, tratar de borrar de la memoria la existencia de una sociedad totalmente distinta. Así como en esas ánforas llegaron los hombres a desplazar a las mujeres, lo tenemos en las religiones politeístas, donde hay un Dios Padre de Zeus, hay un Dios Padre de los océanos o de las profundidades del mar, hay un Dios Padre de la muerte, y las mujeres cada vez más van quedando corridas de la concepción religiosa. La llegada de las religiones monoteístas es como el golpe mortal, donde todos los hombres son un Dios que dio la vida, que es único, y donde las mujeres pierden incluso las condiciones sacerdotales. En algunos casos no se les reconoce ni estatuto religioso, como en la religión judía. En las religiones cristianas, si bien se les reconoce estatuto religioso, no pueden ejercer ninguna de las formas del sacerdocio. O sea, las mujeres han pasado de estar un poquito atrás del ánfora a directamente desaparecer. Las religiones monoteístas vienen de la mano de la familia patriarcal. La familia patriarcal es la familia que tiene que ver con, sobre todo, las tareas de la ganadería y sobre todo de la ganadería y de la agricultura. Familia viene sobre todos los miembros de la familia y va a tener el derecho de reconocer o no como propios a sus hijos, aunque los tenga la mujer, y la mujer va a quedar retirada absolutamente de todos los derechos. Hay un párrafo archiconocido dice así: el derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó las riendas de la casa. La mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de procreación. Esta situación va de la mano de la creación de los estados, de la diferenciación nítida de las clases sociales. La familia, el Estado, es una construcción que tiene que ver justamente con garantizar los privilegios de unas clases sobre otras, que tiene que ver con garantizar la estabilidad de la familia y el lugar de las mujeres en esas familias. Entonces, se dice Engels, la monogamia es un estado superior del vínculo entre los hombres y las mujeres. No, dice él. La monogamia expresa un conflicto desconocido hasta ese momento en la historia, un conflicto entre los sexos que antes no existía, donde uno va a oprimir
al otro en una situación que él dice sigue hasta nuestros días. Se puede haber lijado la manera, puede tener formas más amables o menos amables, pero la familia monogámica es la institución creada para garantizar la sujeción, el control de las mujeres, el control de las clases oprimidas, etc. La familia monogámica entonces va a ser la expresión de este conflicto novedoso, va a significar la sujeción de la mujer y de los hijos a la autoridad paterna y ¿qué más? Esto de Fámulo ya estaba. Y ahí este es el texto en donde él va a volver a esta idea de que la primera opresión de clases es la del sexo femenino por el masculino, así como la primera división del trabajo fue la división entre lo que hacían los hombres y y la recolección de las mujeres. Entonces para nosotros, para los socialistas, esta historia es una historia amable que parece un cuentito, pero que es un cuentito muy impugnado en este momento. Tiene como gran moraleja la idea de que mientras las mujeres fueron parte del trabajo comunitario, de la producción social, tuvieron un lugar igualitario con el otro sexo. Cuando fueron reducidas a la esclavitud doméstica y apartadas de la producción, que no quiere decir que dejaron de trabajar o trabajaron menos, sino simplemente que dejaron de trabajar en la producción social, perdieron todas las autonomías de las que gozaban, incluso sobre su propia sexualidad. Por ese motivo, los socialistas pensamos que para una verdadera emancipación de las mujeres es necesario recrear una sociedad sin oprimidos y sin opresores. Y que el primer régimen social donde se abren las posibilidades de construir esta situación es bajo el régimen del capital, que compulsivamente manda a las mujeres al trabajo productivo nuevamente. Bueno, más o menos hasta acá era este encuentro, con algunas conclusiones, como que la familia no es una foto fija, que esta idea de que la familia y los vínculos de parentescos siempre fueron mamá, papá, los nenes y los abuelos, es un mito, que es un mito que se propone que nos congelar, impugnar la idea de cambios radicales en la relación entre los seres humanos, que la mujer pudo tener un lugar productivo importante sin estar atada a la biología ni a la fisiología, que se podía ser madre y esto no le impedía ser la alfarera, la bruja o la recolectora, que la función de las religiones ha sido siempre atarnos a la idea de normalizar, es eso, la función es normalizar la situación de opresión en general y de las mujeres particularmente. Bueno, más o menos por ahí, y si les parece, hacemos un poco de intercambio antes de levantar. Toda la charla. Mi pregunta era, yo sé que dentro de varias culturas es muy común, de las pocas culturas tradicionales que siguen hoy en día, como por ejemplo es Japón o varias culturas asiáticas que se mantienen con fuerza y que todavía como que sus espacios rituales siguen estando, no como es en el caso de la mayoría de las culturas precolombinas. O sea, no como en ese caso. Y algo que yo he notado es que hay muchos rituales que usan herramientas de labranza. Cuando vos hablabas sobre todo esto de que cuando los hombres empezaron a ocupar el mismo espacio que estaban ocupando las mujeres,
y empezaron a tener estos objetos, lo que se me vino es que justamente estos objetos se ve en este uso ritual, eran objetos de poder. Estaban instituidos en la ritualidad, en todo. No solamente se los pensaba como, bueno, con esta cultivamos, realmente tenían función religiosa. Y nada, como que gracias porque me cerró por todas partes. Te lo quería decir que era eso, gracias. Juntemos varias preguntas así, ¿no? ¿Alguien que quiera preguntar? Fue muy claro el curso, me quedaron dudas. Bueno, si no hay preguntas. Che, hablé una hora, ¿cómo no va a haber comentarios como el de compañero? Algo tiene que haber, no es justo. Si no, voy a hablar un poco más yo. No, es que nosotros estamos en una situación... yo estoy haciendo lío, Jimena me mira como diciendo no entendió nada. Nosotros estamos expuestos a debates muy intensos. O sea, nosotros participamos de marchas donde miles de mujeres y hombres cantan, el patriarcado se va a caer. Y cuando uno trata de interrogar, es decir, cuando se caiga, ¿cómo es? ¿Va a haber propiedad privada? Cuando se caiga, ¿quién va a ejercer el poder? ¿Las mujeres? Es como un gran enigma, pero no es tan grande el enigma, porque si uno va a los textos de las mujeres feministas, por eso yo les pido que lean el de Lerner, porque es muy clara ella que hace una crítica tan radical. Después no puede ir mucho más lejos de la idea de una civilización igualitaria, donde no haya violencia, donde podamos dialógica. Vos decís, está bárbaro, hermana, pero ¿cómo se hace? Donde no haya guerras, donde la cuestión falificada y militarista de los hombres ancestral. Entonces, a mí me parece que este cuento, que es un cuento que está siendo impugnado incluso de los partidos que se llaman a sí mismos revolucionarios y socialistas, el cuento de Engels. Es un cuento que lo que trata es de construir una base material para que uno no pierda el tiempo pensando que es un problema de educación, de cultura o de políticas públicas. O sea, el matriarcado o matrilinealidad o matrilinealidad no cayó por falta de políticas públicas o por cambios de los imaginarios. Cambiaron los imaginarios, por supuesto que cambiaron. Cambiaron porque la mina dejó de ir con las otras minas a juntar frutos y empezó a quedar encerrada en una casa. Y no tenía derecho a coger con el vecino que antes tenía derecho. Y los hijos que eran todos suyos, de pronto dejaron de ser todos suyos, y no solamente eso, sino que empezaron a responder a la autoridad paterna e impugnaron su legitimidad como madre. O sea, hubo un cambio de imaginarios, por llamarlo, digamos, por usar ese formato que es un formato popular en este momento dentro del movimiento de mujeres. Pero las bases materiales de ese cambio de imaginario es necesario desentrañarlas, porque eso nos ayuda o nos va a ayudar en los próximos encuentros a buscar cuáles son las bases materiales que van a permitir el cambio de imaginario para la próxima, para que el patriarcado caiga y el feminismo no sé qué haga. O sea, ¿me siguen por donde va? ¿Sí? Eso. Entonces, a mí me parece bueno que charlemos, porque vamos muy contracorriente. O sea, no es que está todo el mundo de acuerdo con lo que nosotros decimos,
Y a mí me parece que es inevitable que se nos planteen dudas, tal vez no dudas de lo que pensamos, sino dudas sobre cómo discutir estas cosas, dudas sobre cómo debatir con compañeras y compañeros que tienen posiciones diferentes sin que esto los aleje de nosotros o generar situaciones de hostilidad. Porque es un cuento totalmente distinto del cuento de moda, me refiero. Uno tiene hasta un tipo como Valdés, funcionario de la Argentina en el Vaticano de 4 gobiernos, que dice: traté de construirme pero no pude. Sí, socorro. Socorro. Vamos contracorriente en un sentido y vamos a favor de la corriente porque hay cuestiones que se resuelven en 24 horas. O sea, nosotros tuvimos una discusión enorme con otros sectores sobre plurinacionalidad y bajaron los indios ecuatorianos contra el ajuste a sumarse al paro general, y el que quiso entender, entendió, hasta leyendo el diario Clarín, que el problema del indio es el problema de la tierra y no de la construcción de un Estado propio. Se acabó todo el debate, un año de debate. Si los ecuatorianos hubieran bajado en marzo, tal vez no discutíamos tanto. No, pero, o sea, no hay que, yo no desvalorizo ese debate. Quiero decir que vamos a contramano de mucha gente que empieza distinto de nosotros y de repente pasa la realidad y nos resituamos y se entiende mejor. O sea, en mayo del año pasado, las estudiantes chilenas tenían tomadas las escuelas secundarias y yo miraba y me daba mucho miedo porque era un discurso de un nivel de hostilidad. No me acuerdo exactamente las consignas, pero en la línea más o menos de muerte al macho, que vos decías: ¿cómo miércoles esto se va a zanjar? Bueno, se zanjó. No hubo que hacer tanto curso, finalmente se zanjó con la voluntad de pelea enorme de esas pibas y de esos pibes y una conciencia política que se fue refinando de hora en hora hasta estar en la situación que estamos hoy. Pero vivimos una situación compleja, entonces tratemos de aprovechar estos encuentros. No pasa nada si uno mete la pata, la vida es meter la pata y tratar de rectificar, como para exprimir todas las cosas que sea necesario que compartamos o debilitemos. Bueno, eso. Bueno, capaz me adelanto, pero para decir algo. ¿Por qué los partidos obreros consideran que tienen que tener una sección femenina y en particular por qué el Partido Obrero de Argentina considera que tiene que tener una sección femenina? Está relacionado con la apertura que hiciste vos de esta cuestión de la especificidad, que no separemos a la clase. ¿Cómo hacemos para que todos los militantes entiendan que el plenario de trabajadoras no viene incluso a separarnos entre militantes y que es una tarea de todos los compañeros? Bueno, esto ha sido un debate enorme, pero que recorre la historia de las internacionales. Esto lo vamos a ver en el próximo encuentro. No es que rápidamente decidieron que había que tener organizaciones específicas ni nada. O sea, en la primera internacional, lo vamos a ver después, pero ahí se planteó si había una especificidad, si había que defender el derecho al trabajo de las mujeres. Había socialistas que decían que no.
que las mujeres no tenían que trabajar, que cómo la ibas a tirar a los horrores del taller. Lo decía gente que no era malas personas, eran militantes socialistas abnegadísimos. Dentro de en la Argentina, las dos mujeres más destacadas, que son Carolina Musilli y Gabriela Coni de la Perriera, a principios del siglo XX, estaban en contra del trabajo femenino. Decía, ¿cómo vas a meter a una mina a trabajar 20 horas, salen con tisis, están sentadas tanto tiempo que se les arruina la pelvis, no pueden engendrar? El día que el socialismo sea, los hombres van a tener ingresos suficientes como para que las mujeres se puedan dedicar a las tareas para las que han nacido, que es cuidar a un niño, cuidar la familia, preparar el puchero, etc. Esto fue todo un debate entre Marx, Engels, decía, ustedes están locos, que las mujeres estén en los talleres y en la fábrica les entrega la llave de su propia emancipación. Después hubo una segunda etapa, que era cómo hacemos para ganar a las mujeres al socialismo, porque no nos dan ni pelota. Entonces ahí aparece Clara Zetkin, no solo ella, pero ella es la más osada en ese pensamiento, en que dice hay que hacer organizaciones específicas, porque las mujeres están oprimidas por la religión, porque las mujeres tienen las cargas del hogar. Entonces, los socialistas tenemos que acercarnos en un lenguaje que comprenda estas cuestiones, no que comprendan las minas, porque Clara Zetkin no pensaba que las minas eran tontas, sino que los socialistas entiendan esto. Y sí, tienen que tener organizaciones propias, donde se discuta todo lo que hace al socialismo y también la especificidad, en una unión absoluta con los hombres de la clase y en separación tajante con las mujeres de las clases opresoras. Bueno, esto está todo muy bien, pero las organizaciones no aparecieron. Y cuando fue la Revolución de Octubre, hasta que se hizo una organización de mujeres, hubo que esperar al año 21, del 17 al 21, porque muchos pensaban que una organización de mujeres era partir al partido bolchevique en dos. ¿Va a haber dos partidos entonces? Y hubo mucha hostilidad a la construcción del Cenotel y este tipo de cosas. Todos estos avances laboriosos de la clase obrera y de la vanguardia obrera para entender cómo intervenir, cómo va mejorando esa intervención, se hacen trizas con el estalinismo. El estalinismo, eso también es algo que vamos a hablar después, necesita restaurar la organización familiar. Va a mandar a 30 millones de personas al Gulag, va a expropiar la Revolución de Octubre. Necesita que la familia sea un receptáculo de terror y tranquilización. Y para eso hay que volver a la familia tradicional pequeño burguesa. Entonces, todos los organismos específicos de las mujeres se disuelven. Se vuelven mucho más restrictivas las leyes, todos los logros de la Revolución de Octubre para las mujeres o para la diferencia sexual son arrasados. Y esa losa ha sido muy difícil sacársela de encima. Porque esta política del estalinismo lo que explica es la ausencia de las corrientes socialistas en la segunda ola del movimiento feminista. Porque como era un particularismo que atacaba a la clase obrera, entonces le regalaron la segunda gran ola del movimiento de mujeres a una corriente política hostil a la clase trabajadora y a las ideas del socialismo. Ahí empieza a haber un resquebrajamiento, pero todavía hoy es un debate que uno puede volver a dar y muchas veces necesita volver a dar. Es decir, por eso este encuentro tiene que ser un encuentro mixto. No, aunque haya instancias en que no debe ser mixto. Por ejemplo, si esta fuera una reunión para discutir situaciones de violencia,
Yo propondría que solamente fuéramos mujeres, para que las mujeres, para que nadie se sintiera intimidada o avergonzada por lo que tuviera que hablar, que no significa que no tenemos que discutir cómo el Partido Revolucionario interviene frente a la violencia contra las mujeres de conjunto. Quiero decir, si fuera una cosa más íntima, donde vamos a discutir ese tipo de cosas, yo creo que solamente tiene que haber mujeres. Pero cuando discutimos las razones de la doble opresión, cómo tiene que intervenir el Partido Socialista, el Partido de la Revolución, en la lucha por la emancipación de las mujeres, tenemos que estar todos, porque nos interpela a todos eso. Eso, bueno, no tan lejos como el año pasado no pasaba. O sea, había muchos problemas para que los cursos fueran mixtos. Los cursos de cursillistas no eran mixtos directamente. Como si un hombre no pudiera dar ese curso. Como si la comprensión de la doble opresión tuviera que ver con tu genitalidad, ¿entendés? Una cosa demente, reaccionaria, biologicista. Eso es una tarea que no termina nunca, pero con la que uno tiene que ser muy paciente, porque no exasperarse. Piensen que ya estamos a 160 años casi del manifiesto comunista y todavía no hicimos la revolución. Bueno, la opresión de las mujeres hay que tener la misma paciencia y sobre todo a mí me parece muy importante que nosotros vayamos mejorando, completando nuestro corpus teórico, porque es un tema que ha sido desdeñado. Y si uno entra a una librería, tiene una mesa entera, y en Chile ni hablar, en Chile es deslumbrante, de teoría feminista de todos los colores, y hay muy pocos textos de socialistas sobre la opresión de la mujer. Esa es una tarea que tenemos pendiente. Bueno, qué charlatana que soy. Un poco para clarificar simplemente, te quería preguntar si te parece operativa la noción de patriarcado y si es así, para entenderla en términos materiales, si sería datable, por así decirlo, en este momento en el que se abole el derecho matrilineal. No sé si te entendí, ¿verdad? La noción de patriarcado, si te parece operativa, si te parece útil, y si fuera datable, si se puede datar en este momento de que desaparece el derecho o la herencia matrilineal. Sí, es exactamente ahí, o sea, cuando la derrota histórica de las mujeres es cuando desaparece el derecho materno y es la instauración del patriarcado, de la familia patriarcal, de la familia donde hay un paterfamilias, donde todos los demás miembros están subordinados a la autoridad de ese hombre al extremo de la vida y de la muerte. Eso tiene, a mi juicio, tiene un ciclo. Después, si uno quiere usar el término patriarcado para describir rasgos de la opresión específica de las mujeres, bueno, no hace falta pelearse, por lo menos a mi criterio, por esas cosas. Pero el patriarcado no existe más hace mucho. Esto lo vamos a ver en el próximo encuentro. En realidad, la familia está absolutamente organizada por el capital, desde su génesis. O sea, el capital es como empieza el encuentro del viernes que viene. Destruye la familia extendida agraria, destruye la familia prácticamente, que después va a tratar de restituir para tener obreros que sean capaces de entender cómo funciona una máquina. Pero a partir de ese momento, toda la organización familiar depende estrictamente del régimen social. No hay un paterfamilias que maneje eso, aunque puede haber un hombre autoritario en la familia, pero eso no es un paterfamilias.
y no es el patriarcado. Si uno lo quiere usar como por extensión, como una definición cultural, yo no creo que pase nada, o sea, no es grave, pero no existe eso como régimen social. O sea, las compañeras que cantan que el patriarcado se va a caer, no se va a caer nada. Sin embargo, me parece que hay algo interesante en esto y que merece detenernos, el concepto de patriarcado, porque es una herramienta para explicar la doble explotación de la mujer, pero desde un lugar cultural, desde el feminismo, que se desarrolla en centros de estudiantes, en distintos ámbitos o en lugares de trabajo, por los movimientos feministas, y me parecería interesante porque si desde nuestro lugar explicamos que la liberación de la mujer no se va a desarrollar, bueno, como lo explicaste vos, porque se caiga el patriarcado, porque de hecho no existe, y ellas lo plantean, es decir, nosotros le damos una base material a esta explicación y ellas le dan una base cultural, es decir, que la lucha es de ideas y no de cuestiones materiales. Entonces, simplemente con que el tipo se construya, vamos a terminar con el patriarcado. Y si bien no es un eje, pero me parece interesante, o al menos yo creo que acá se me viene una preocupación sobre esto de que no existe bibliografía suficiente, no existen nuestros materiales, no tienen la difusión, o si bien existen, no tiene una difusión. Sería interesante nuestra producción, nuestra preocupación como tendencia en empeñarnos en escribir sobre esto. Creo que el curso apunta a esto, pero me parece un elemento interesante de debate, digo. Eso nada más.